con un trauma, ¿verdad? Fíjense, la idea es estabilización, ¿sí? Ahora, como estos no funcionan, ustedes son médicos, van a llegar a un centro de salud y en el centro de salud tendrás todos estos, esperemos, ¿verdad? Cánulas orofaringeas, cánulas nasofaringeas, ¿verdad? Y si necesitaran, especialmente los servicios de ambulancia, tienen estos otros, el PTL y el comitubo, ¿sí? O el obturador esofágico igual, que son lo mismo en realidad. Yo estoy explicando, ¿sí? Fíjense, este es las cánulas orofaringeas, ¿verdad? ¿En qué pacientes es lo más importante entender? ¿En qué pacientes le pones una cánula orofaringea? Es en pacientes inconscientes. A ver, pónganse ustedes el dedo atrás. A ver cuánto vomitan. ¿Sí? No pueden poner en pacientes conscientes, por si acaso. ¿Sí? Hay muchos tipos de cánulas. El que más se usa generalmente es la de Guedel, ¿verdad? Pero la de Guedel es gordita, no tiene esta cánula. Esta cánula es una cánula especial, ¿verdad? Y normalmente se usa más en pacientes con terapia. Ahora, había una cánula que es la cánula de Mayo. La cánula de Mayo se parecía a la de Guedel, nada más que era de fierro, ¿verdad? Y tenía un piquito para que tú le pongas directo el oxígeno al piquito. El problema es que hoy en día se sabe, ¿verdad?, que la hipoxia produce trismo. Entonces, ¿qué pasaba cuando apretaba? Chao dientes, ¿verdad? Chao dientes. Entonces, hoy en día, todos estos son elementos plásticos, ¿no? La forma de colocar siempre se pone, como es una forma encorvada, se pone al revés. Tú entras primero con la curva hacia arriba y cuando ya estás en la faringe, lo giras, ¿sí? Esa es la forma de introducir una cánula orofaringea, ¿ya? Las nasofaringes son estas cositas, ¿sí? Las nasofaringes vienen de diferentes numeraciones, ¿verdad? Diferentes tamaños. Se mide de aquí a aquí, por si acaso. Cuando ustedes tengan una cánula nasofaringea, tienen que ir del borde de la nariz al pabellón, para saber el tamaño. Y por supuesto, como toda la zona que vas a meter por la nariz, ¿qué tienes que hacer? Inspiración, ¿verdad? Para ver cuál de las fosas nasales está libre. No se olviden. Piensen que es su nariz, ¿verdad? A veces los estudiantes se olvidan de que el paciente puede ser tú y no le ponen la suficiente silocaína. Gasten silocaína, ¿qué importa? ¿Sí? Pongan silocaína porque meterte a... ¿Ustedes han hecho ya las prácticas? ¿Qué tal duele? Pues hay que tener cuidado y porque además, como metes por la nariz, puedes producir lesiones, ¿no? Y lesiones tanto de la retrofaringe como también de tabique. Puedes producir hemorragia, sangrar, entonces tiene que estar bien lubricado, ¿no? Entonces, estos son. ¿Y en qué pacientes tienen que ser? Aquí dice conscientes, inconscientes, inconscientes. A todos lo puedes poner. ¿Por qué? Porque es como una zona nasogástrica. Sí, cuando llega la retrofaringe te da náusea. A ver. Ahora, este es el PTL, el comitubo, ¿verdad? El faringeo traqueal, el lumen airways, que es básicamente el PTL, que es lo mismo en realidad. Si se dan cuenta, aquí se puede ver mejorcito. Tiene un globo superior y un globo inferior. Esto estaba diseñado para gente que no sabe intubar con endoscopio. Agarraban, levantaban un poquito el mentón, como sea. A algún lado iba a entrar, ¿verdad? Si entra, dos lugares va a entrar. O se entra esófago o se entra al tráqueo. Es muy raro que entre al tráqueo. Normalmente entra esófago, en la mayor parte de los procedimientos. Y cuando entra, digamos, al esófago, esto se infla. Eso significa que tiene dos lúmenes. Un lumen que corresponde a la punta. Normalmente ahí, si sale esto, puedes introducir incluso una sonda nasogástrica a través de eso y ir respirando. Y el otro tiene microperforaciones aquí. Entonces ventila
por presión a todo lo que significa el pulmón. No es lo ideal, pero se ha usado mucho. Ahora, en ATLS a veces, en PHTLS te dice que podrías usar porque es más dirigido a gente que hace rescate. Pero en la ATLS no te lo recomienda de tanto, más te recomienda una intubación de la traquea, ¿no? Bueno, este es un videito. A mí me gustan los videos porque son más didácticos. A ver, didáctico, como ayer. Es un español que hace emergencia. Los balones superiores van inferior. Para que se den cuenta que no es una evidencia aún. No es lo más recomendable. Siempre cuando vean muchos tubos, siempre vienen en los tubos las recomendaciones de la insuflación. Siempre. ¿Y a qué se refiere esto? Es muy importante entender, se han dado cuenta que si entra el esófago, no olviden, es como las cánulas orotraqueales, las laringes, ¿verdad? Son desechables, entonces son caras. ¿No? Ya una cánula orotraqueal debe estar más o menos unos 50 pesos, de que está 1000 pesos. Entonces, por eso no se usa, no es de lo más frecuente en usar. Y como os he dicho, no hay mucha variedad. Fíjense que en las cánulas orotraqueales hay desde el 6, en niños hay desde el 3, ¿verdad? En esto no, solo es uno. Por eso dice, no debe usar en niños, no le entra. ¿Sí? Ya. Entonces,
Otra situación es la mascarilla laringe, otra entidad que también es de salvataje, ¿ya? Ustedes en el servicio de emergencia o en su posta o en su ambulancia van a poder usar la mascarilla. No es nada complejo, lo dificultoso, igual no necesita intubación por si acaso hecho el laringoscopio, ¿no? Lo dificultoso de esto en general es un globito que está en la punta, ahorita te voy a mostrar, ¿no? Y eso tienes que hacerlo como un churrito y meter. Y que no se pinche con qué? Con los dientes. Entonces, una vez introducido, inflas. Tiene un índice más no despreciable de no obliterar muy bien el esófago. Pues a veces hay cuadros de reflujo con broncoaspiración. Pero te los recomiendan porque es uno de salvatajes. Si no estás ventilando algo, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces te sirve mucho la mascarilla laringe. Bueno, vienen todos los números, ¿verdad? Tamaño, y estas son las mascarillas. Esto les voy a mostrar bien. Como les he dicho, igual en Comitubo, todos los globitos tienen cuánto le vas a poner. Siempre miren, porque a veces de fabricante en fabricante puede variar. Los chinos se dañan a veces, le ponen a veces, son los que más tenemos. Entonces, primero debemos seleccionar la máscara laringe adecuada para el paciente. Las máscaras laringes vienen marcadas. Esta es una máscara número 3 y se utiliza para un paciente que pesa entre 30 y 50 kilos. Está el volumen. El volumen con el cual vamos a insuflar la máscara es de 20 mililitros. Esta guía está bien, que ustedes ven acá. Esta es la línea radio baja para cuando tenemos rayos X de tórax. Esa es una radiopaca. Después de haber hecho eso, lo que debemos hacer es desinflar, probar que funcione adecuadamente la motofonada y podemos desinflar. Una vez desinflado, Miren cómo va a colocar y van a ver cómo cubre. Imagínense con un paciente que se mueve. No es complejo, pero sirve. Es una opción. como si fuera un lápiz. Ubicamos el índice en este punto porque nos va a servir como punto de apoyo, punto de soporte. Introducimos la máscara. Ahí es donde se pincha. El dedo índice de la mano punta lateral Si no para tienes evitar cuidado. que se nos flexione al momento de introducirlo. A continuación, utilizando nuestro punto de apoyo, vamos a empujarla contra el paladar, siguiendo la curvatura anatómica del paciente. Y la introducimos hasta que sintamos resistencia. La máscara laringe debe quedar central. Una vez hecho eso, vamos a insuflar la máscara laringe con el volumen determinado, que puede ser 20 mililitros o hasta que no haya escape por la máscara laringe. Ahí decía su volumen de insuflación. Siempre hay que respetar los volúmenes de insuflación. Después les voy a decir por qué. Si la máscara laringe queda en su posición y no hay escape en la vía. Bien, la máscara laringe está en su posición. Este es el paciente muerto, por si acaso. ¿Lo ven? Siempre tiene que fijarse cuando haga una intubación orotraqueal, nasotraqueal, mascarillas laringes conductivos, que los globos funcionen y no estén pinchados. Incluso nuevitos pueden estar pinchados. Entonces, incluso en pacientes con intubación orotraqueal, lo primero que te dice en secuencia de intubación es que verifiques tu equipo. Y eso significa el globo, ¿no? Porque después pusiste, te costó un montón y ¿qué? No infla el globo. Lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las mascarillas laringes en este aspecto, ¿ya? Bueno, la vía aérea definitiva. Aparte de las que hemos hablado son mecánicas nomás, ¿verdad? Tenemos la vía orotraqueal, la nasotraqueal y por supuesto las vías quirúrgicas, ¿ya? Fíjense, va a depender mucho de estos elementos en su dificultad. Primero de la anatomía, luego del ambiente, cuán difícil está el paciente, cómo se está moviendo, etc. ¿Sí? De qué tipo de lesión se ha producido y fisiológicamente cuál es el pleito. ¿Sí? Porque si tú tienes, por ejemplo, un tórax para alojar,
o tienes una lesión de tráquea, vas a tener problemas para poder intubar. ¿Sí? No olviden, algo que uno aprende con el tiempo y con los años, es que si tú vas a meterte en tubar, solo tienes 3 oportunidades. Eso es lo que dice Teresa. Normalmente 5, pero 3 te dice la Teresa. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y cuál es el pleito de esto? El pleito es que si no pudieras hacer eso, tienes que tener otra opción. Y las opciones, cuando no pueden intubar, es la mascarilla amarilla. Pero si tú eres bueno, puedes ser trico o tráqueo, ¿no? Pero tienen que estar preparados, siempre es bueno tener un equipo, ¿no? Bueno, fíjense, este es lo que ustedes van a ver, lo primero, lo que deben de saber cuando van a intubar. Le dicen, la boca, en general a los pacientes que están pequeños no les va a decir, pero le puedes bajar con paralenguas o con el laringoscopio y ver más o menos cómo está, ¿verdad? La manempatía. Y la laringoscopia, cuando ya entras en el laparoscopio, hoy en día tenemos, pues, ¿qué se llama laringoscopios que son videos, ¿verdad? Hay el track, muchos. Su nombre depende de la empresa. La idea de eso, generalmente, es ver la vía del foto. Ayuda mucho porque te permite ver muy bien toda la laringe. ¿Cuál es el pleito? Que tú tienes que saber manejar bien para introducir, porque tiene un canalcito para introducir. Entonces, a veces, si no tienes entrenamiento, te es muy difícil a pesar de que estés viendo, ¿no? Entonces, todos estos son las características. La cuarta, visualización únicamente la pared posterior de la laringe. Eso es lo que llamamos los cuellos cortos. Los anestesiólogos dicen, no, el cuello corto, ¿no? ¿Por qué? Porque no ven. En un cuadro 4 es muy difícil. Entonces, ahí sirve generalmente los videos. ¿Ya? Y de antemano, si tú no tienes video, tienes que lanzarte con lo que puedes. Y lo que puedes es generalmente guías metálicas, que normalmente en todos los lugares tienen, pones dentro del tubo de traquear, lo doblas un poquito a la anatomía del paciente y así ciegas, pero tiene que entrar. ¿Lo ven? Bueno, la protección de la vía y la ventilación en todas las entidades, vamos a tratar de correr porque esto se lo voy a pasar ya. Intubación de secuencia, así decía el ATLS de la séptima, la novena. En la décima ya cambió, le puso intubación de secuencia mediada por medicamentos. Es lo mismo, ¿no? Fíjense, un anestesiólogo, cuando está intubando un paciente, ¿qué es lo que hace? Primero ventila, ¿no? No, primero lo relaja. Primero le pone los relajantes musculares, la succinilcolina, la tracul, todo le pone. El paciente está quietito, haciendo fibrilación y empieza a ventilar. En trauma es al revés. Lo primero que tienes que hacer es ventilar, ¿sí? Ahora, los grandes problemas de la ventilación en pacientes con trauma realmente son las broncoaspiraciones, porque cuando ventilas y el paciente está puedes llenar el estómago aire y fluye. Entonces es lo primero que te dice, ¿verdad? Estar preparado para efectuar una vía aérea quirúrgica, siempre, lo que les he comentado. Requerir habilidad y entrenamiento en urgencia y justificar el riesgo oxigenar al 100% es lo primero. Aplicar presión sobre cartílago cricoides, que se llama esa maniobrita. Selec. Maniobra de Selec. Y es más que todo apretar el cartílago. ¿Cuál es la función de eso? ¿Qué creen? En realidad es comprimir al esófago. ¿Para qué? Justamente lo que se comenta, no producir un reflujo gastroesofágico que puede provocarle una broncoaspiración, ¿verdad? La administración, esto te recomendaba antes, de 1 a 2 miligramos, sigue siendo la recomendación de succinilcolina como primero, pero ahora rocuronio, le puedes poner tomidato, entonces te sirve lo que puedes usar, ¿sí? Y por supuesto ventilar. Por supuesto ventilar, ¿ya? Ahora, antes de empezar esto, tiene que tener idea siempre de qué, de que tiene que controlar su equipo.
Primero, ¿qué? Si vas a intubar, tienes que ver tu laringoscopio. ¿Tiene luz? ¿No tiene luz? ¿Tiene pilas? ¿No tiene pilas? ¿No? Porque el rato que vas a intubarlo, no vas a tener la opción de estar perdiendo el tiempo en eso. Igual, si tienes que tener 2 o 3 tipos de cánulas. ¿Cómo mides la cánula que vas a usar? ¿Saben? En las últimas ataleses no te lo menciono, pero en la novena, en la octava y la séptima sí te decía que la apertura nasal te da una idea del tipo, o sea, del diámetro de zona que debes usar. Y otra es tu dedo meñique. Un dedo largo, ¿no? Nunca sabes. Pero te da una idea general. ¿Ya? Entonces, aquí están los medicamentos. Esto es una gráfica de lo que viene de la TLS, por si acaso está en la 11ª edición. ¿Ya? Esto es lo que hacen normalmente, todos deberían ser, pero cuando son pacientes con atrauma y estás con qué, con collar cervical, imagínense cómo van a hacer. Esto es bonito, así. Si fueras anestesiólogo, estás divertido. Por eso los anestesiólogos pujan en el servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que podemos. En cambio, ellos normalmente tienen pacientes relajados, ventilados, que cuando no está uno jalándose por ahí, golpeando a todos, ¿no? Más difícil. Bueno, la definitiva. Esta es la intubación, es una imagen de intubación. Me gusta mucho este video porque les dice todo lo que yo les estoy comentando respecto a todos los cuidados de la enfermedad. Soy María González Rando, médico de Prehospital TV. Hoy vamos a ver la técnica de intubación orotraqueal. Intro y comenzamos. Nunca le tenga miedo a la intubación orotraqueal, pero sí tenga cuidado de tener otras opciones. Lo ideal es realizarlo entre dos personas, una es la que ayuda y la otra que ayuda. Pero en ocasiones nosotros que somos tres, eso no es posible y tú tienes que prepararte tu material previamente. Habitualmente, lo primero que ¿Y eso cómo ha puesto? es ventilar Al el revés ha paciente, puesto. colocando Esa es la sujetos, cánula y orotraqueal. tenemos un tutorial que nos explica cuál es la elección del mismo y procedemos a la ventilación del paciente con mascarilla ambos y preoxigenamos al paciente. ¿Ven cómo pone la mano? Aproximadamente unos 3 minutos Se en hiperextendiendo. una parada y unos 5 minutos en la técnica en la secuencia rápida de intubación. Una vez que vamos a intubar el paciente, cogemos la pala del laringo con la mano izquierda, cogemos el mango, tenemos al paciente en decúbito supino, procedemos a una extensión del cuello si podemos y no está contraindicada, procedemos a la introducción del laringo por la comisura bucal derecha. Miren esta hiperextensión, sin trauma es bien difícil que hagas eso, con collar cervical. Difícil. Pero sí se puede. Qué bonito se ve, ¿no? Una vez que vamos introduciendo la pala del laringo y vamos desplazando la lengua, vamos reconociendo estructuras anatómicas. Vemos la epiglotis, vemos el surco glosoepiglótico, donde se encuentra la vallécula. Ahí intentamos meter la punta del laringo y hacemos una tracción de la pala hacia adelante y hacia arriba para poder visualizar el orificio glótico donde se encuentran las cuerdas vocales. Los anestesiólogos dicen posición de olfateo. El orificio glótico sin perder la vista del mismo. Y no se olviden hacer esto que está haciendo, traccionar hacia arriba. Esa es la mejor forma de poder intubar. Porque si haces tracción solo con la mano, no te sirve de nada. Una vez colocado el tubo que ha pasado por las cuerdas vocales, procedemos a retirar la pala, procedemos a retirar el fiador, procedemos a inflar el neumo con 10 centímetros de aire. Si disponemos de él, procedemos a la colocación del carnógrafo y conectamos el ambú que va conectado previamente a una bombona de oxígeno. Hola a todos. Bueno, eso es lo que normalmente se debería hacer de una intubación orotraqueal. Algunos tips respecto a esto en general.
Las intubaciones orotraqueales hay que tener con los dientes. ¿Sabes que lo peor son los conejos? Ah, los conejos. ¿Qué tienen los conejos? Dos dientes adelante, ¿verdad? Son los peores. Porque no te permite, se va el laringoscopio de lado a un lado. Y tengan mucho cuidado de apoyar el laringoscopio en los dientes, porque van a fracturar dientes. ¿Y qué creen que les van a hacer después? Van a vivir los pacientes y van a decir que me han roto mi diente y le voy a meter juicio. Entonces, hay que tener, por eso la tracción no es torciendo el mango, sino es levantando. Por eso tienes que tener fuerza. Porque a veces no se puede levantar, porque ¿cuánto pesará la cabeza? Depende del cristiano, ¿verdad? Bueno, después tenemos otros métodos que son la cricotorectomía percutánea, la quirúrgica y la traqueostomía. Bueno, las cricos estaban siempre muy bien recomendadas en la TLC hasta la última edición. Después de ahí dijeron que mejor traqueostomía, pero la verdad, ¿por qué la han recomendado la traqueostomía? Porque ahora se hace traqueostomía por percutánea, por función, que también es rápido, pero la parodisección se tarda, tienes que saber hacerlo. A veces un buen otorrino o un buen cirujano que sabe hacer traqueostomía puede tardarse media hora facilito. Y estos pacientes a veces no tienen ese tiempo para poder hacerlo, ¿no? La cricotiroidotomía por punción es fácil, ¿verdad? Usas una carga número 12, número 14, e introduces a presión de a 15 litros por minuto de oxígeno. El mayor problema es que dura muy poco tiempo tu uso. ¿Por qué? Porque estás vertiendo oxígeno pero no está saliendo. Entonces hacen intercambios fácilmente. Entonces tienes entre 35 y 45 minutos para poder completar y hacer una cricotiroidotomía con disección, ¿no? Así nomás es. Ahora, no olviden que la dirección de punción, hoy en día tenemos cánulas cricotiroidotomías por punción tipo Selvidien. Selvidien significa guía, con guía, ¿lo ves? Y primero funciones con una agujita delgada. Tú entras a la vía oral, siempre uses aire. ¿Sí? Cuando entras, siempre aire. Entonces, a través de eso introduces una guía y a través de eso introduces dilatador. Después del dilatador, pues, introduces la cánula. Entonces, la dirección de punción sigue siendo hacia caudal. ¿Ya? ¿Listo? Fíjense, este es. Y así debería quedar. Siempre fijen, a mí me ha pasado una vez que yo le he hecho una traqueostomía al paciente y saliendo de quirófano, mi enfermedad está saliendo. Entonces se activó y otra vez el paciente, además, como tiene globo, ¿qué pasó? Me desgarró un montón. Es más problema tuve porque tuvimos que parar el sangrado. Siempre hay que tener mucho cuidado los traslados cuando ya tienes estas cosas, ¿no? Las traqueostomías. Ahora, las quirúrgicas como tal, igual, ¿dónde es el cartílago cricoides? Anatómicamente primero veremos. Los hombres facilito es la manzana de Adán, ¿qué es él? ¿Qué cartílago es ese? Tiroides. Por encimita hay una convexura en vez, todo se toca, ¿verdad? Ese es el espacio ideal. Porque es fácil de ubicar, excepto en gorditos, ¿eh? En mujeres también es un poquito a veces complicado, porque no tienen la manzana que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces sí se puede hacer más fácilmente la crico. Este es un video de esto, de la cricotiroidotomía, ¿no? Estas son las antiguas, les comentaré, porque ahora lo que haces es igual una jeringa número, un plano de número 18, se introduce, ya encontraste y se metes una guía. Y a través de la guía vas poniendo dilatadores hasta engrosar el espacio como para que entre una cámara. Ya es diferente hoy en día, son mucho más fáciles de conectar. Y por la disección, en realidad, después de esto, lo que se hace es un corte horizontal. Se encuentra la membrana, se la incide y con el borde o el dorso del bisturí lo retires. Estos son guiadores, dilatadores.
¿Sí? Esto está mal hecho, tiene que ir hacia allá. Ah, si esto es su cabeza, allá. Pero si esto es cabeza, allá. Por la posición. Si no, ¿cuál es la mayor complicación de colocar una tricotilectomía o una traqueostomía? Es que te pases. ¿A dónde te vas a pasar? Al esófago. Y las lesiones esofágicas contaminan y hacen el distinto peor y ya la arruinaste la vida, puede pasar. No es difícil, se puede hacer, pero hay que hacerlo con calma, ¿no? Tratando de seguir todos los lineamientos. A mí me gustaba mucho la edición 7 de la Teresa, porque tenía una sección que decía destrezas y te describía muy bien todas estas cosas como destrezas, ¿no? Ahora la décima es como librito de Baldor, todo es lo mismo, ¿no? Este es un dilatador, es lo que les digo. Y ha puesto la guía, ahora está dilatado. Por si acaso es un chanchito, ¿no? Es así. Ah, pobre chanchito, no va a atender. Hay que tener mucho cuidado en niños, especialmente con césificos. De esta no debería ser en niños, porque la estructura de sostén de la laringe son estos cartílagos. Y si tienes lesiones, por eso es que las sondas endotraqueales de niños se han fijado que no tienen globo, son puro canulita, ¿no? Por eso es. ¿Sí? Vale. Eso es, ¿ya? Entonces, normalmente la disección en general, nota. ¿Dónde está la? Me he olvidado el nombre. Voy a mostrarles. Bueno, en general, cuando tú cortas para hacer una ya traqueostomía como disección como tal, con bisturí, la incisión es horizontal. ¿Sí? Y igual al cartílago fucoides también lo cortas horizontalmente. Pero como es plana, es como una boquita, entonces es un tubo redondo no entra. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Con el borde del bisturí lo que haces es, en matemáticas, lo amplias, ¿verdad? Y te siguen. Lo que no es nada complejo es cuando lo haces percutar. Bueno, eso es en cuanto a ventilación. ¿Preguntas? Vamos a avanzar un poco sobre el trauma de tórax. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo? ¿O nos vamos a gustar ya? ¿Qué hora es? Ah, tenemos tiempo. Muy bien. No sé qué es. Sí. Estamos en oscurísimo, ¿no? Ya, no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Por qué ha hecho eso? Esto es de la computadora. ¿Y las de aquí? ¿Por qué hemos puesto trauma cérvico-torácico? Porque todos los pacientes que tienen trauma ventilación realmente se basa en estos casos. Vía aérea es cuello, ¿verdad? Pero no son los cuellos, también hay estructuras que van a ser muy distintas. Entonces se toma todo en boga. ¿Ya? Fíjense, el cuello, en primer lugar, tiene tres zonas especiales. Si se dan cuenta, la zona 1, 2, 3. Ahorita les voy a mostrar. Esta es la zona.
Clavícula, la zona primera. Esta es una zona muy compleja porque hay elementos vasculares que se pueden retraer al tórax. Y si tienes, por ejemplo, una lesión aquí de la subclavia, que podrías tenerla, se retrae y a pesar de que haya abras en el lugar, va a seguir sangrando. Entonces, en estos pacientes lo que se hace es una toracotomía media. Entonces, esta zona es muy peligrosa, las lesiones punzocortantes o por bala, por ejemplo, son las que más pueden producir lesión en este lugar. Después, la más fácil de ubicar es la zona 2, que es básicamente el cartílago cricoides hasta el inicio de la mandíbula, ¿verdad? Es más visual, puedes ver, cualquier lesión puedes explorarla muy fácilmente. Y la zona 3, que es básicamente por encima del maxilar, donde ya hay lesiones básicamente de nervios, venas que van hacia el cerebro. Entonces, siempre hay que ver cuando es cuello, que van a tener, hoy en día que ahora los señores del ajeno andan armados, ¿verdad? No solamente con pistolas, sino con cuchillos, etc. A veces se estrangulan. Todos estos elementos tienen que ir vigilando con este tipo de lesiones, ¿ya? Esta es la zona. En trauma cervical puede haber muchas situaciones de manejo, ¿no? Puede ser trauma cerrado, como los procesos de desaceleración. El proceso de desaceleración más evidente en un choque, ¿cuál es? Lo que habíamos hablado en la primera clase, el latigazo cervical, ¿verdad? A veces uno no le toma mucha importancia, pero ese latigazo es el peso de la cabeza va hacia adelante y luego va hacia atrás. Y sí puede producir lesiones musculares. Por eso te duele. Incluso hay hematomas por producir, equimos, ¿verdad? Siempre hay que verificar esto. Ahorcaduras o estrangulamientos, ¿verdad? En las ahorcaduras, en general, ¿por qué se mueren los pacientes que se ahorcan? ¿Será porque no respiran? Eso, la posodontoides, ¿verdad? Esa es la que se rompe y en realidad esa lo que hace es cercenar aquí muslo. Entonces, ese es el mecanismo de realidad porque se mueren los ahorcados. Entonces, a ver si van a encontrar un ahorcado, van a leer lo que haga es probablemente, bueno, revivir un cuadrapléjico que es más complicado, ¿verdad? Entonces, siempre hay que valorar esa parte. Puede producirse fracturas de dislocación cervical, oclusión de las arterias carótidas, lesiones en la laringe, la tráquea, hemorragias, hematomas internos, todos son por desaceleración. Y abiertos, ya les he dicho, por armas blancas, etc. Ahora, esto nos compete a nosotros. Iatrogénico, ¿verdad? Endoscópicas, sondas, catéteres. Como ven, en general, con estas sondas, ¿verdad? Ya les he dicho, son cambios nasotraqueales, sondas nasogástricas, cambios orotraqueales. Para eso pueden, ¿verdad? Y en general puede producir, y si los endoscopistas lesionan mirando, ustedes que están poniendo a ciegas, ¿qué creen que puede pasar? Entonces, no olviden que no todos los pacientes tienen un esófago tranquilito, ¿verdad? Hay variantes anatómicas, como son los divertículos. Hay divertículo de Schenker, los de expulsión, los de tracción, un montón de divertículos. Si te metes en eso con tu sondita, no viene a ver cuántas capas tiene el esófago, a ver eso es anatomía. ¿Ah? ¿Sí? No tiene la serosa, o sea, es como que si te entras a la mucosa y ya te entras por la muscular, se diluciona muy fácil. Entonces, lo que te contiene todo es la mucosa como tal. Por eso hay los vomitadores hacen un síndrome, ¿verdad? Mallory-Weiss, muy bien. Mallory-Weiss. Entonces, eso son lesiones en el tercio distal del esófago por aumento de presión. Si la presión rompe, imagínense ustedes con una sonda, lo hacen más fácilmente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, sí, y las endoscopías también pueden producir lesiones a este nivel y también mucho más bajo. Y las lesiones en la parte superior cervical no son tan complejas siempre que no entren al espacio. ¿Alguna vez han escuchado lo que significa el tercer molar?
Dice muere del juicio. Los cirujanos le ponemos mano del juicio por un mal nombre, ¿verdad? Por ejemplo. Porque el tercer molar, cuando hace abscesos, produce abscesos que recurren a la fascia cervical media. La fascia cervical, nosotros tenemos la piel, tenemos la percutánea, y tenemos como la piel diferentes fascias que recurren nuestro cuerpo. Entonces hay una fascia que está entre la media y la posterior, que es como un canalcito, pero es directo a dónde? Al mediastino. Entonces cuando tú tienes abscesos de ese tipo, rápidamente tienen que ser drenados, ¿sí? Y porque si no, se va al mediastino y ahí sí vas a hacer toracotomía, te va a morir tu paciente, se va a poner seco, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a las indicaciones, la cirugía de rutina y el manejo selectivo. Bueno, en los exámenes complementarios, cuando se trata de cuello, arteriografías, radiografías, laringoscopía, siempre es bueno la laringoscopía. Como primeros auxilios, siempre ustedes van a ver que les van a llegar a la emergencia pacientes que se han atragantado con algo, ¿verdad? Tú dices, un tragón, ¿cómo se va a tragar hueso? ¿No? Pero cucharas más con hueso, ¿o no? Ahora, el hueso de pescado sí es accidental, pero los otros huesos no, ¿sí? Yo una vez he operado a un paciente que se ha atravesado, no sabía, ¿no? Pero tenía una peritonitis, entramos y un hueso de ese que le llaman el pecho, de la clavícula del pollo, la suerte que decía. Exacto. Atravesada el pollo. Yo le digo, ¿cómo se puede eso? Hasta poco, un día después. Bueno, en general, sí, las lesiones hay que ver. Esofagograma con bario, fíjense que no está muy recomendado con pacientes con sospecha de qué? De lesión o perforación esofágica. ¿Por qué? Porque puede producir una mediastinitis química que te va a complicar la vida peor que si hubiera estado perforado solamente, ¿sí? Entonces, las endoscopías, todo, ¿no? Ahora hablamos un poco de estroma torácico. Fíjense, estas son las estadísticas, ¿verdad? Uno de cada 4 metros se produce por trauma de tórax. ¿Por qué? Porque en el tórax están los elementos vitales más importantes de la persona, ¿verdad? Entonces, fíjense, en la revisión primaria siempre hablamos, ¿no? X, A, B, C ahora, ¿no? A, B, C, D. Esto en realidad estamos hablando de D. Esta evaluación es B. Entonces, en B tienes que ir evaluando todas las situaciones que podrían tener. La resucitación es control de la vía aérea, ya la hemos hecho, ¿verdad? Garantizar oxigenación y ventilación. Diferentes métodos, como hemos hablado, mascarillas, cánulas, posición mecánica, todo eso es bueno. Y el juego tuvo toracostomía. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente estos pacientes, cuando tienen traumas muy severos, pueden producir lesiones de diferentes órganos. El más frecuente casi siempre es pulmón, por su tamaño. ¿Sí? Bueno, estos son exámenes que normalmente vas a pedir: hematocrito, radiografía, gasometría, transfusiones. Sí, entonces esto te lo piden en C incluso. Cuando van a leer un poco sobre ATLS, te lo piden en C. Las pruebas, porque tienes que saber bien qué cositas se ha jalado, si está embarazada, todo eso, si se ha echado trago, no se ha echado trago, hasta por el punto de vista legal, ¿sí? Porque no es lo mismo que el consumo médico de campo o emergencia solicite al gobierno y pruebas de toxicología. No hay, qué pena, lo he solicitado. Porque cuando venga un juez te va a decir, ¿por qué no lo has producido? Ese es el problema. Tú dices, yo pedí, pero no. Ya salvaste el pellejo. Solo con eso, ¿no? Ya, revisión secundaria, identificar lesiones potencialmente letales. Después de la primaria, si el paciente está ventilando todo, por ejemplo, una contusión pulmonar puede a la larga producirse un infarto, un hematoma, un motórax, perdón, un motórax, etc. Cuidado definitivo, todos estos elementos que hay que ir teniendo en cuenta. Ahora, entonces vamos a hablar ahorita. ¿Sí? Las lesiones que producen en la revisión primaria se tienen que ver.
que amenazan la vida. La obstrucción de la vía aérea, si ya hemos charlado un poquito, neumotórax de tensión, neumotórax abierto, tórax volante, también le llaman tórax flotante, tórax inestable, un montón de nombres. Neumotórax masivo y taponamiento cardíaco. Todo esto vamos a charlar ahora. Y por supuesto las otras entidades que también pueden producir a la larga la contusión pulmonar, la contusión miocárdica, la ruptura aórtica. Esta tal vez sea la más compleja porque normalmente un alto porcentaje no llega al hospital, ¿no? Difícilmente. Y a veces le voy a mostrar que te indica que tienes que pedir una radiografía y todos los signos clínicos de depresión. Eso es cuando tienes suerte y no te hace mal. ¿Sí? Ruptura traqueobronquial y ruptura esofágica. Todas son entidades que van a tener el trauma de tórax. ¿Sí? Realmente otra vez, vía aérea, siempre no tienen que descuidar ver, oír, sentir. ¿Sí? Fíjense que las lesiones vasculares como heridas, venas, yugulares, arterias, torácicas, etc., sí lo puedes manejar de inicio con lo que habíamos hablado en primeros auxilios, que es compresión libre. ¿Sí? Pero ya en un hospital, eso ya deja de ser lógico. Normalmente lo que tienes que hacer como médico es ligar y suturar, ¿verdad? Neumotórax de tensión. A ver, el neumotórax de tensión tiene una clínica muy rara. En realidad produce un shock de tipo obstructivo. ¿Sí? ¿Por qué? Es una patología medio rarita. ¿Sí? Realmente el neumotórax de tensión es porque hay una lesión en válvula. Realmente la mayor de las frecuencias sigue siendo los puñales, ¿verdad? Porque entran y salen. ¿Qué es lo que pasa? El espacio pleural queda lesionado. Entonces, cuando tú inspiras, ¿qué? La presión pleural aumenta. Pero cuando expiras, la presión pleural disminuye. Entonces, jala. Entonces, cada vez que expiras, entra aire por la válvula, pero no sale por la herida. Entonces, sigue entrando, sigue quedándose. Hasta un momento que el aire que encuentra el espacio pleural va colapsando estructuras mediastinales. El otro pulmón, el corazón, especialmente elementos que son colapsables más frecuentemente, que son las venas. ¿Cuáles son las venas? Con las cavas, tanto inferior como inferior. Y por supuesto, de esa manera disminuyen la frecuencia. Por eso que normalmente las lesiones de pulmón van a tener, ¿qué cosita? Ingurgitación neuronal. ¿Sí? Por supuesto, el paciente está disnéico, fosfémico, bueno, y aparte está en un estado de shock, ¿verdad? Porque el paciente no tiene frecuencia, está taquicárdico. Entonces, todo es un concepto. Es una emergencia su tratamiento. El tratamiento básicamente es tratar de volver ese tórax hipertensivo o atención en un tórax abierto. Entonces, la idea es que ese aire tiene que salir por algún lado, a pesar de que no está queriendo salir, ¿verdad? Entonces, hay dos modos. Uno de los modos es directamente dejarlo, si estás en la emergencia y tienes posibilidades de tener tubos, drenajes, ponerle una cánula, ¿verdad? Pero si estás en el campo, lo que te indica TLS, etcétera, te dice que tienes que hacer una toracocentesis en línea clavicular media, ahí del segundo espacio, ¿sí? O sea, la clavícula y la vagina. Ahí debes pinchar. Lo lógico, decían antes, es porque por presión atmosférica de aire se sube, ¿verdad? Entonces, por eso pinchaban ahí. Pero en los últimos capítulos de ATLS, de las últimas ediciones, te dice, ya que vas a pinchar en el 15 en el espacio de costal línea medio axilar, tu tubo torácico, pinchar, ¿sabes? Lo pincha ahí porque ¿por qué te dicen que debes de pinchar? Porque en general tienes menos opciones de lesionar nada. ¿Sí? Los neumólogos, ahora va a venir el doctor López, a ver, cuando tienen neumotórax, lo pinchan en el octavo, en el séptimo, el séptimo básicamente. ¿Por qué? Porque la sangre se baja, ¿verdad? Ya.
Pero y cuando es neumotora se pinchan arriba. Pero como nosotros somos médicos generales, le pegamos al médico. Aquí en los espacios, intercostal, medio actividad. Y así no se van a hacer ningún problema. Ahora, ¿cómo saber dónde pinchar? ¿Cómo saber dónde está el quinto espacio intercostal? El pezón, muy bien. El pezón es una buena opción, siempre que no sea mujer y siempre que no sea viejito, ¿verdad? Anatómicamente es complejo. En varones, el todo, gatitos, vas a poder ubicarte con el pezón. ¿Sí? ¿De otra forma cuál? Este es ¿qué? Costilla. Clavícula, ahí abajito. ¿Qué costilla es? Segundo. De ahí vas a contar. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Igual, la dificultad es en personas gorditas y en personas con mama, ¿verdad? Mujeres. Es bien difícil seguir, ¿verdad? Y si está despierto, oye, está paquete, estás fregando. Pero esa es otra opción. O sea, no es que no se pueda, es una opción de seguimiento. La otra es el hueco axilar, ¿verdad? Ahí está, encuentras la primera costilla y de ahí vas bajando, que es más asequible, excepto en gorditos. También siempre tienen que pensar que no todas las anatomías son fáciles de evaluar, ¿sí? Y la última, ¿dónde creen? Escápula, la punta de la escápula. ¿Dónde está la punta de la escápula? Ya, está bien. ¿Ah? Séptimo espacio intercostal. ¿Verdad? Si estás en la escápula séptimo, porque la costilla viene así, ¿verdad? O sea, uno dice así es el pito, ¿no? Y de ahí te subes dos espacios y ahí pitos. Bueno, son métodos medio arcaicos, medio pero que te los recomiendan para poder ubicar, porque después que le metes en el cuarto y el quinto no va a ser mucho susto. ¿Verdad? Siempre, siempre. Van a ver un video aquí que cuando haces la punción o la incisión, siempre hay que tener cuidado en cuanto a las pleurostomías. Como su compañera dice, el paquete vascular nervioso por el borde inferior. Entonces siempre mi profesor decía, pégate al borde superior de la costilla inferior. Así es. ¿Y es verdad? Y normalmente lo que tienes que seccionar es piel que ayuda a subcutánea y encuentras a los músculos intercostales. Esos los divulsiones, cuáles son los principios, ¿verdad? Luego de divulsionar vas a encontrar una superficie blanca. Cuando introduces es como si hubiese producido el tambor, esa es la sensación. Y lo que haces es disecar. Lo que te indica normalmente las guías de colocación de pleurostomías es que deberías explorar antes de meter. Porque igual se está metiendo el aire, igual está sangrando. O sea, cuando es trauma tienes que meter. ¿Por qué? Porque puede haber sinequias, adherencias. Y a veces uno sin verlo puede poner y en realidad puede estar lesionando el pulmón por la cercanía o por las adherencias, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en la colocación. Y siempre miran. Alguna vez el profesor de cirugía vascular nos enseñó es que anudamos el hilo que vamos a retirar después del punto. Anudamos el hilo donde iba a quedar y recién ponemos. Y siempre pongan con una pinza curva. Siempre dirijan hacia arriba, porque a veces se va hacia abajo y ese es el pleito, porque no te va, si es aire, a veces se queda enquistado de arriba y el humor va a decir que bruto una cosa. Y las posiciones son importantes. ¿Sí? A ver, toque hacer la costilla, ¿qué tamañito tiene? Lo indicado normalmente es un tubo de toracoscopía número 28-30 French. ¿Qué significa de este grosor o de este grosor? ¿Sí? No entra. Entonces, cuando hagas esto y está echado al paciente, traten de extender. Ahora, si lo pueden poner del lado de extender, mejor. Ahora, si está sentado, también es una buena forma. Pero en general, los pacientes con trauma, los que están pequeados,
generalmente un estado echado. Entonces, lo que tratas de hacer es un movimiento de hiperextensión. Y si no, a lo que te creas que a la fuerza. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a neumotórax, ¿verdad? Ese es el tratamiento y así se debe manejar, ¿no? Después, neumotórax, atención. Ya hemos hablado, ¿eh? El neumotórax, atención, esto lo estudié ahora. Esta es la imagen que normalmente se debería ver, ¿verdad? Hasta le digo, doctor, no me falta 7 minutos. Así se ve la radiografía. Generalmente esta es la válvula. ¿Sí? Esa es la válvula. Y el tórax volante, contusión pulmonar. Pero antes de eso hablaremos sobre el neumotórax abierto. Bueno, hay muchos métodos para manejar el neumotórax abierto. Igual son heridas penetrantes, pero que estas no son valvulares. Entonces entra y sale el aire. Entonces, a veces puedes poner un parche de triple línea, que significa un parche simple, puede ser el hecho de scotch, les va a salvar la vida. ¿Sí? Pone un parche y solo cierran los 3 lados, un lado del otro. Entonces, cuando inspira es física, ¿verdad? Se va a salir, pero cuando inspire se va a tapar con un parchito. Funciona muy bien, mejor si es plástico, funciona mejor todavía. Por lo menos hasta que tú tengas la posibilidad de tener un tubo torácico, y eso a veces no lo tienes de inmediato. No olviden que hay diferentes elementos que son importantes, el sello de agua, los Orovax y los Evax, que son los sellos de agua de plástico. Ahora, como nos han visto ya, hay mucho, pero en general, cuando tú estés en provincia, probablemente no lo encuentres. Entonces, una buena forma de poder drenar son los sellos de agua. Por presión hidrostática, algunos de la fluorostomía va a ser dentro del agua. Y normalmente tiene que tener otro tubito para que el aire salga de la botella y todo tiene que estar seco. Es el de agua, estamos hablando próximamente. Ya. Entonces, sí se puede hacer eso y normalmente te ayuda. Ahora, cuando tú no tienes ese tipo de sellos de aguas o otro tipo de sellos, en la provincia tú tienes el tubo de puedes usar otros elementos, ¿verdad? Igual tiene que ser valvular. Entonces, a veces se usa el condón, ¿verdad? Porque alrededor del tubo lo amarras biencito, le cortas, igual, va a colapsar, va a salir, va a colapsar, va a salir. Probablemente si es hemorragia va a ser chisguetearte todo, pero si es neumotórax te va a funcionar muy bien. A veces guante, es lo más fácil que vas a encontrar. Bueno, ahí van a tener con nada más, se les pone así. Entonces, sí se puede usar guantes, ¿verdad? Son más estériles y funcionan bien. La idea es que sea una válvula, ¿verdad? Y este tórax volante, tórax flotante, etc. En realidad son por lesiones de toda la familia costal. No olviden que el tórax en la fisiología pulmonar tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque al ser una estructura que no se comprime, ayuda a que el pulmón esté expandido por medio de la presión pleural. ¿Sí? Entonces, cuando pierdes eso, pierdes también la mecánica pulmonar. Eso ocurre generalmente, como les he dicho, a los pacientes que se chocan de frente con el auto, de frente el manubrio, los motoqueros, esos rompen a ambos lados. Y no solamente son simples, son bien complejos, porque justamente los que tienen problemas tienen esta respiración paradoxal. Aunque se respire, no tiene el ritmo de respiración, ¿verdad? Y expiración es diferente. Normalmente los pacientes, ¿por qué es la complejidad? Porque nada es puro, ¿verdad? Nada es puro. A veces los libros te indican, vas a tener un neumotórax, no, un drenaje pericárdico, no. A veces todo junto parece, ¿verdad? Y en estos pacientes sí aparece. Puedes tener pneumotórax, puedes contusión pulmonar, contusión cardíaca, sí, eso es de lo más frecuente.
¿sí? Y en realidad las contusiones, tanto cardíacas como pulmonares, es la atrición de esos órganos. Y funcionan, en realidad la contusión cardíaca se maneja como si fuera un infarto, porque así es, hay lesión muscular, el pulmón igual, como es aplastado, normalmente puede producirse acciones de perforaciones, etc. En neumotórax hay solo una indicación de cirugía. ¿Cuál creo? Ya le pusiste su sello de agua, su flebotomía, está estable. Pero a este paciente yo le digo a las 72 horas, ese paciente tiene que traer quirófano. ¿Cuál será la condición? Normalmente, cuando tienes neumotórax, ¿qué pasa con el sello de agua? Burbujea, ¿verdad? Cuando hay pérdida de aire más de 72 horas, es un indicativo de cirugía. Hemos hablado todavía de neumotórax, pero en neumotórax también tiene indicaciones, por si acaso, respecto a eso, ¿verdad? En neumotórax dice, si tú le abriste y salieron 500 ml de golpe en la primera, es cirugía. Y si tienes 200 ml en las 4 horas siguientes, de la colocación del tubo, también es cirugía. Entonces son indicativos de procedimientos más avanzados cuando se trata de esto, ¿ya? Bueno, motor masivo, ahí estamos hablando, circulación, hasta aquí quedaremos. El doctor está muy. Mañana completamos, por favor, ¿ya? ¿En dónde estamos quedando? Toracostomía cervical. Eso, ahí queda, ¿ya?